5. Juego al Pinochle con un caballo. La tormenta, que había estado haciendo todo lo posible para reclamar su lugar como la peor tormenta en la historia del mundo, finalmente estaba comenzando a desvanecerse de mis sentidos shinobi cuando me acosté en una de las grandes ramas del enorme árbol en la cima de la colina que marcó los límites del campamento mestizo. Estaba cerca de la cima cavilando. Sí, es cierto, temporalmente me había vuelto emo como Sasuke, pero tenía una muy buena razón para ello. Al parecer, el señor Brunner quería esperar hasta mañana para responder a mis preguntas, insistió en que necesitaba dormir un poco. Lo que necesitaba eran respuestas sobre por qué me atacaban y cómo mi madre terminó de repente en el inframundo. Lo único que me diría era que se trataba de las circunstancias de mi nacimiento y que me contarían más por la mañana. Sabía que si me quedaba en la casa, probablemente intentaría sacar las respuestas de mi profesor de latín a golpes, así que dejé a Grover bajo las aparentemente experimentadas manos de la chica de cabello rubio y volví al pino donde me hice como lo más cómodo posible mientras escuchaba a los últimos de la tormenta salir de la zona. Me quedé en la rama de ese árbol toda la noche mirando a través de la tierra mientras repasaba los pequeños hechos que tenía y trataba de resolver las cosas por mí mismo. Lo dejé por una causa perdida cuando salió el sol y declaré al mundo que ahora era oficialmente sábado en la costa este. A pesar de toda esa reflexión, lo único que sabía con certeza era que tenía un montón de monstruos griegos detrás de mí, que ya sabía, y que yo era una especie de mestizo en este mundo. Tenía una muy buena idea de lo que era la mitad no humana, pero mi mente seguía diciéndome que no pusiera todos mis huevos en esa canasta en particular a menos que quisiera que me lanzaran a una bola curva masiva más adelante. Aproximadamente 10 minutos después del amanecer, comencé a escuchar actividad en el valle. Miré hacia abajo y vi que la gente empezaba a salir de las cabañas que había visto anoche. Los observé dando vueltas por un rato antes de volverme a mirar el resto del Omnisland. Me quedé en el árbol durante otra hora antes de escuchar una voz en la parte inferior del árbol que decía: ¿decidiste quedarte en un árbol por la noche en lugar de en una cama? Si no supiera nada mejor, diría eras el hijo de Pan. Miré hacia abajo y vi a la chica de anoche mirándome desde donde estaba a 10 pies, de donde terminaba el alcance de las ramas más bajas. La había escuchado acercarse pero no había tenido ganas de reconocer su presencia hasta que habló. Ahora que no estaba lidiando con la tensión después de la batalla y hablando con una maestra de latín obstinada, la estudié permitiéndome captar más detalles que solo el color de su cabello. Probablemente tenía mi edad, tal vez un par de pulgadas más alta, y se veía mucho más atlética de lo que uno esperaría que luciera una niña de 12 años de este mundo. Con su bronceado intenso y su cabello rubio rizado, era casi exactamente lo que uno pensaría que se vería una chica estereotipada de California, excepto que sus ojos arruinaron la imagen. Eran de un gris asombroso, como nubes de tormenta, bonitas, pero también intimidantes. Resoplé mentalmente ante ese pensamiento antes de encogerme de hombros y dije: en realidad, no quería dormir. Además, algunas de mis mejores pensamientos se hacen por la noche. La chica me sonrió y dijo: vamos, Chiron y el señor D están esperando. Me paré en la rama de un árbol en el que había estado acostado y dije: así que finalmente obtengo algunas respuestas. Ya era hora. Los ojos de la niña se entrecerraron hacia mí, pero se agrandaron cuando de repente salté del árbol desde donde estaba a unos 25 pies arriba del árbol para pasar junto a ella unos 15 pies colina abajo. Aterricé rodando y salí corriendo a una velocidad que era bastante lenta para mí. Mirando por encima de mi hombro, me di cuenta de que la chica seguía allí mirándome y dije: ¿vienes o no? La chica parpadeó antes de apresurarse a alcanzarme. No dijo nada más en el camino de regreso a la casa grande en lugar de concentrarse en mantener el ritmo que establecía, lo que me dejó secretamente complacido ya que iba aproximadamente a la misma velocidad que un estudiante de tercer año de la academia usando chakra en sus piernas. Una vez que llegamos al porche de la casa, la niña tomó la delantera y nuestro ritmo se redujo a una caminata ligeramente rápida. La niña respiraba un poco pesada, pero por lo demás no mostraba signos de haber corrido un cuarto de milla más rápido de lo que probablemente solía hacerlo. Quienquiera que fuera, definitivamente sabía cómo moverse cuando lo necesitaba y cómo mantener el oxígeno en sus pulmones. El porche rodeaba la casa de campo y lo seguimos hasta la parte trasera de la casa. Cuando llegamos a la parte de atrás, dejé que mi mirada se desviara hacia el resto del valle y comencé a memorizar adecuadamente cómo era el lugar. Definitivamente estábamos en la costa norte del Omnisland, porque en este lado de la casa, el valle avanzaba hasta el agua, que brillaba a una milla de distancia.
Entre aquí y allá, el paisaje estaba salpicado de edificios que parecían arquitectura griega antigua. Un pabellón al aire libre, un anfiteatro, una arena circular, excepto que todos parecían nuevos, sus columnas de mármol blanco brillaban bajo el sol. En un arenero cercano, una docena de niños en edad escolar y sátiros comenzaban a jugar al voleibol. Las canoas salían de la orilla de un pequeño lago y atravesaban el agua. Los niños con camisetas de color naranja brillante que decían algo que no pude entender, pero que sospechaba que decían el nombre del campamento, se perseguían entre sí alrededor de un grupo de cabañas ubicadas en el bosque. Algunos se estaban preparando para disparar a objetivos en un campo de tiro con arco, mientras que otros montaban a caballo hacia un sendero boscoso y, a menos que estuviera juzgando mal lo que mis ojos me decían, algunos de esos caballos eran en realidad Pegasos. Todo esto fue asimilado en un instante, mi mente ya estaba archivando todo, incluso mientras seguía a la chica hasta el final del porche, donde dos hombres se sentaron uno frente al otro en una mesa de juego, mientras Grover estaba apoyado contra el porche, mirando más nervioso que un gatito en una habitación llena de rottweilers. Me miró y pareció estremecerse como si le recordara algún hecho terrible. Fruncí el ceño, pero antes de que pudiera preguntar qué pasaba, la chica me dio un codazo y señaló al hombre que estaba frente a mí y dijo: ese es el señor D, el director del campamento, así que sea cortés. El hombre que estaba frente a mí era pequeño pero gordo. Tenía la nariz roja, los ojos grandes y llorosos y el cabello rizado tan negro que era casi púrpura. Se parecía a esas pinturas de querubines. Solo que era más como un querubín que se había vuelto de mediana edad en un parque de casas rodantes. Llevaba una camisa hawaiana con estampado de tigre, y habría encajado perfectamente en una de las fiestas de póker de Gabe, excepto que tuve la sensación de que este tipo podría haber dado incluso mi ridícula buena suerte jugando por su dinero. Ya conoces a Grover y Chiron. La chica señaló al chico que estaba de espaldas a mí. Señalaba al señor Brunner. El profesor de latín se volvió cuando la niña dijo lo que aparentemente era su verdadero nombre y me sonrió. Sus ojos tenían ese brillo travieso que a veces tienen en clase cuando sacaba un examen sorpresa y hacía todas las respuestas de opción múltiple. Vea bien, Perky, dijo. Ahora tenemos 4 para Pinacle. Parpadeé antes de decir no, gracias. Aunque podrías empezar a responder algunas de mis preguntas. El señor D resopló y dijo: vaya, ¿no estás muy seguro de dónde te encuentras en este mundo? Lo miré directamente y le dije: tengo una idea bastante buena, sí. El hombre me frunció el ceño. El señor Brunner también me frunció el ceño antes de ofrecerme una silla a la derecha del señor D, quien levantó la vista de las cartas que sostenía y me dio una breve mirada con sus ojos inyectados en sangre mientras soltaba un gran suspiro y dijo: supongo que debo decirlo, incluso a ti, bienvenido al campamento mestizo. Ya está. Ahora, no esperes que me alegrará de verte ahora que te he dado la bienvenida. Entonces les pido que no esperen que me alegrará de estar aquí. Después de todo, tengo a alguien a quien localizar. Dije con los ojos entrecerrados incluso mientras me alejaba sutilmente de él, ya que podía decir que había estado tomando el jugo de la felicidad. Si este tipo era un extraño al alcohol, entonces yo era un Uchiha. El tipo me miró con desgana antes de volver a jorbar y volver a mirar sus cartas. Annabeth. El señor Brunner pidió romper la tensión y permitirme finalmente saber el nombre de la niña. Cuando ella se adelantó, él dijo: ¿podrías ir a ver la litera de Perky? Lo pondremos en el camarote 11 por ahora. Claro, Quirón. Ella dijo. Echó un vistazo al cuerno de minotauro que no había dejado mi mano ni una vez durante la noche y esperaba que dijera algo al respecto solo para que se volviera y corriera por el césped, su cabello rubio volando detrás de ella. La vi irse por un momento antes de volverme hacia el señor Brunner, o Chiron cuando parecía pasar por aquí y decirle: así que supongo que el nombre que nos diste en Yankee no es tu nombre real. El señor Brunner asintió y dijo: me temo que era un seudónimo. Después de todo, ¿cuántas personas hay en el mundo de hoy que se llaman Chiron? Antes de volverme hacia el señor D y decir: y es obvio que señor D no es su nombre completo. El hombre dejó de barajar las cartas. Me miró como si acabara de eructar ruidosamente. Joven, los nombres son cosas poderosas. No vas a usarlos sin razón. Solté un bufido y dije: no vas a usarlos sin ningún motivo. ¿Qué es esto, Eragon? Los ojos del señor D se entrecerraron y juré que una llama púrpura se encendió en ellos por un momento cuando sentí lo que se sentía como un intento extremadamente cercano de intención asesina dirigida hacia mí.
Mis propios ojos se entrecerraron mientras apartaba la falsa intención asesina como si no fuera más que una hoja perdida en mi regazo y respondí con mi propia intención asesina en una ráfaga de 2 segundos al 10% de potencia, lo que hizo que los ojos del hombre se estrecharan aún más antes de mirar. Volver a sus cartas. Chiron Brunner se aclaró la garganta y dijo, debo decir, Perky, que me alegro de verte con vida. Ha pasado mucho tiempo desde que hice una visita a domicilio a un posible campista. Odiaría pensar que sí. He perdido mi tiempo. Mis ojos entrecerrados cambiaron su atención a mi profesor de latín cuando dije, solo me quedaré aquí el tiempo suficiente para obtener respuestas, señor. ¿Y qué quiere decir con visita a domicilio? El señor D murmuró algo sobre mocosos impertinentes cuando Chiron se retorció un poco de mis ojos de ocaje y dijo, mi año en la Academia Yankee, para instruirte. Tenemos sátiros en la mayoría de las escuelas, por supuesto, vigilando. Pero Grover alertó tan pronto como te conoció. Sintió que eras algo especial, así que decidí ir al norte del estado. Convencí al otro profesor de latín a tomar una licencia. Mis ojos se entrecerraron aún más al recordar el comienzo del año escolar cuando tuvimos otro profesor de latín mi primera semana en Yankee antes de que fuera reemplazado por el señor Brunner sin ninguna explicación. Mis ojos se dirigieron a Grover, quien se estremeció al ver mis ojos como si esperara que lo decapitara de repente. Fruncí levemente el ceño ante su reacción antes de volverme hacia Chiron y decir déjame adivinar. Viniste a Yankee para asegurarte de que tenía una base sólida en la historia griega, así como para confirmar la evaluación de Grover por ti mismo. Chiron asintió con la cabeza y dijo, lo tengo en 1. Honestamente, no estaba seguro de ti al principio. Parecías tener una buena base en latín para un estudiante de 6º grado, pero parecías más orientado a un idioma diferente que el inglés o el griego. Es bastante confuso, pero llegaste vivo aquí, que es todo lo que realmente importa, ya que siempre es la primera prueba. Grover, dijo el señor D con impaciencia, ¿estás jugando o no? Sí, señor. Grover tembló cuando tomó la 4ª silla. ¿Sabes jugar al pinacle? El señor D me miró con sospecha. Tomé las cartas de la mesa y las sostuve frente a mis ojos por un momento antes de decidir mostrarme un poco con mis habilidades de manipulación del viento. Solté las cartas y una esfera de viento rodeó las 2 barajas de cartas incompletas antes de que el viento se empujara entre los huecos de las cartas y las esparciera sobre la mesa en una masa giratoria de papel en capas antes de que comenzaran a girar en un vórtice de cartas antes del número apropiado de cartas disparadas hacia cada persona, apilándose una encima de la otra para formar una baraja de 20 cartas frente a cada jugador. Grover y Chiron me miraban fijamente con la boca de Grover cayendo lentamente mientras el señor D me miraba como si estuviera tratando de averiguar si me daría un abrazo o me quemaría hasta convertirme en cenizas y luego quemarme un poco más por si acaso. Cogí mi mazo y dije, de hecho, prefiero el shogi y otros juegos de mesa a los juegos de cartas, pero sí, sé un par de cosas sobre este juego. El señor D gruñó antes de hacer una oferta. Mientras lo hacía, le dije, ¿sabes? Esto todavía no explica por qué 2 monstruos intentaron matarme. Quiero decir, ¿por qué ahora? ¿Por qué no me persigues cuando era más joven? Chiron frunció el ceño y dijo, es porque tu olor no captó su atención hasta ahora. Lo que sea que tu madre hizo para esconderte, lo hizo bien. No lo suficientemente bien. Susurré al recordarla aparentemente explotando en una lluvia de luces. El señor D gruñó y dijo realmente es su culpa, lo sabes. Mi cabeza se levantó de golpe cuando dije que... Grover se estremeció ante el tono que usé e incluso Chiron frunció el ceño mientras me miraba. El señor D levantó la vista de sus tarjetas y dijo, imagino que estabas pensando en lo que sucedió anoche. O más específicamente, en lo que le sucedió a tu madre, según tú. Pero ellos, tratando de mantenerte cerca de ellos, es generalmente la forma en que mueren. Aunque supongo que es natural que quieran tener a sus crías cerca, al final es realmente un instinto estúpido. Mis ojos se entrecerraron cuando dije dígame señor D, ¿ha tenido hijos antes? No es que sea de tu incumbencia, pero sí. El señor D dijo como si él de repente dijera que la muerte de mamá o ser transportada directamente al inframundo mientras aún estaba viva era completamente su culpa y no le molestaba en lo más mínimo. Y sin embargo, todavía llamas tontos a los padres que quieren vincularse con sus hijos. Me hace sentir lástima por tus hijos. Toda la sangre en la cara de Grover se drenó instantáneamente dejándolo de un color blanco pastoso. El señor
Deme estudió con frialdad antes de quejarse y volver a su juego. Quirón frunció el ceño ante el intercambio antes de decir sí, bueno. Como estaba diciendo, lo que sea que hizo tu madre fue ciertamente efectivo. Pero esconder a personas como tú solo funciona por un tiempo limitado. Esto se debe a lo que la otra mitad de tu la paternidad es. Levanté una ceja y dije, ¿y esa otra mitad es? Parecía que estaba tan fresco como un pepino por dentro, pero la verdad es que estaba nervioso por finalmente tener la confirmación de mis teorías. Creo que eso sería obvio, Perky. Brunner dijo como si me estuviera dando un sermón sobre un mito griego en el que me había equivocado en parte. Los dioses, las fuerzas que ustedes llaman dioses griegos, están muy vivos. Y, como los mortales, ocasionalmente tienen una necesidad que deben satisfacer. Bueno, se fueron la mayoría de mis teorías descabelladas sobre mi padre en este mundo y dejaron solo las realmente extrañas que a veces desearías que no fueran ciertas. Grover me sacó de mis pensamientos cuando tímidamente dijo, señor si no se lo va a comer, ¿podría darme su lata de 10 coque? ¿Eh? Oh, está bien. Grover mordió un fragmento enorme de la lata de aluminio vacía y lo masticó con tristeza. Mientras tanto miré a Quirón y le dije, vas a tener que perdonarme, pero no me lo trago. ¿Por qué alguien como Zeus bajaría aquí solo para hacer el tango horizontal con una mujer mortal? Un trueno distante retumbó de repente en lo alto, pero ahora estaba despejado. Joven, realmente sería menos casual al lanzar ese tipo de nombres si fuera tú. Y en cuanto a tu pregunta, los mortales pueden estar por debajo de los dioses en la escalera, pero eso no significa que no interactúen con ellos. Me burlé y dije, sí, interactúan con ellos bien. Convertir a las personas en arañas solo porque las desafiaron a un concurso de tejido o convertir a una mujer en un monstruo que petrifica a la gente solo porque la violaron de forma consensuada en el templo de su propia diosa. Personalmente no veo lo que la persona a cargo de este reino ve en los dioses, ya que me parece que no hacen más que arruinar la vida de las personas. Son apenas mejores que los titanes que reemplazaron. Así que discúlpeme si no lo hago, no importa si uso o no sus nombres. Porque para mí, no son más que un grupo de niños que hacen un berrinche cuando no obtienen lo que quieren. El trueno retumbó a través del cielo despejado de nuevo, mucho más cerca esta vez cuando un solo relámpago brilló sobre sus cabezas. Grover era prácticamente una sábana en este momento mientras Chiron me miraba con los ojos muy abiertos. Pero estaba más interesado en la reacción del señor. De sus ojos literalmente estallaron en llamas púrpuras antes de que sintiera el peso aplastante de esa intención asesina imitada. Y entonces comencé a ver visiones de enredaderas asfixiando a los incrédulos hasta la muerte, guerreros borrachos enloquecidos por la lujuria de la batalla, marineros gritando mientras sus manos se convertían en aletas, sus rostros alargándose en hocicos de delfín. Esperé 30 segundos para ver qué me estaba mostrando. Luego arremetí contra el tipo con cada onza de Killing Intent que podía llamar mío, lo que hizo que se sacudiera en su silla y que tanto Grover como Chiron sintieran de repente que sus corazones tenían manos alrededor de ellos apretándolos, ya que se vieron afectados indirectamente por mi intención asesina. Mi chakra se disparó cuando mi cabello comenzó a ponerse gris rubio y puntiagudo, mis ojos pasaron del verde mar a 2 bloques de hielo hechos de zafiros, y 3 líneas se dibujaron en cada mejilla mientras cambiaba mi forma para parecerme a mis 98 años. Yo de mi reino anterior. Luego di un paso más, empujé mis propias imágenes en la cabeza de los otros 3 hombres mediante el uso de un genjutsu. Imágenes de un demonio zorro de 9 colas controlado para atacar una aldea que parecía lo suficientemente grande como para ser considerada una ciudad en este mundo. Luego, ese mismo demonio fue sellado en un bebé recién nacido por un solo hombre. Le mostré la mano de Kakashi rodeada de relámpagos mientras perforaba el corazón de Aku con su mano semidesnuda. Le mostré mi lucha contra Gaara durante los exámenes de Chunin. Le mostré la pelea entre los 3 Sannin en Tazunka Town. Le mostré que golpeaba a Kakuzu con un Rasen Shuriken cortándolo en millones de pedazos a nivel celular. Le mostré que iba contra Isobo la tortuga de 3 colas con solo Gamakichi como mi apoyo. Le mostré a Shion Yami lanzando un Rasengan masivo sobre una hidra matándola. Le mostré a Jiraiya convirtiendo a los bandidos en sapos y mostrándome las señales necesarias con las manos para hacerlo también. Le mostré luchando contra los 6 caminos de Nagato virtualmente sin ayuda después de que él había nivelado completamente la aldea de la hoja.
Le mostré la cuarta guerra Shinobi donde B y yo luchamos contra el otro Jinchuriki resucitado de nuestra generación antes de que atravesáramos al ejército de Zetsu blancos, incluso cuando intentaron usar el jutsu estilo Uod contra nosotros para suprimir el chakra de nuestros inquilinos mientras estábamos en él al mismo tiempo, varios de mis clones lucharon contra los antiguos Kages y ayudaron a luchar contra un Madara resucitado. Finalmente, le mostré que aparecía frente a Kami, cuya luz tenía que atenuarse más del 99% para que yo pudiera verla correctamente sin preocuparme por quedar ciego o incluso incinerado por su poder. Miré al dios que ahora sabía que era Dionisio y le dije, puedes mostrarme tus presentaciones de diapositivas de fatalidad y tristeza todo lo que quieras. He visto todo eso y más de dónde vengo. Dionisus me miró con los ojos entrecerrados, pero no me importaba en ese momento, ya que permití que el chakra que rodeaba mi cuerpo se dispersara convirtiéndome de nuevo en un niño de 12 años del estado de Nueva York. Mi intención asesina volvió a bajar a cero y Grover y Chiron tomaron grandes bocanadas de aire ahora que podían respirar correctamente de nuevo. Me miraron con absoluto terror y tuve la sensación de que ninguno de ellos había sentido o visto nada ni remotamente parecido a cosas como esa antes. Bueno, ahora parece que tenemos un comodín aquí, dijo el señor, desacando a Grover y Chiron de su aturdimiento inducido por el miedo. Estoy cansado, creo que tomaré una siesta antes del almuerzo. Pero primero, Grover, necesitamos hablar, nuevamente, sobre tu desempeño menos que perfecto en esta tarea. Chiron, si puedes mostrarle al señor Uzumaki aquí a dónde ir. Parpadeé ante el repentino cambio de tema y el uso de mi antiguo apellido mientras la cara de Grover se llenaba de sudor cuando decía ese sí señor. El señor D me miró y dijo Cabaña 11, Perky Jackson. Y cuida tus modales. Levanté una ceja, pero el señor D se puso de pie y entró rápidamente en la casa de campo, seguido de Grover miserablemente. Fruncí el ceño después de ellos antes de volverme hacia Chiron, cuyo rostro todavía estaba un poco pálido cuando dije, ¿Grover estará bien? Ese tipo no se veía muy amigable. Chiron asintió con la cabeza aunque parecía un poco preocupado cuando miró hacia la puerta trasera de la granja y dijo, el viejo Dioniso no está realmente enojado con él. Simplemente odia su trabajo. Ha estado, castigado, supongo que dirías, y no puede soportar esperar un siglo más antes de que se le permita volver al Olimpo. Parpadeé y dije, ¿me estás diciendo que en realidad hay un palacio en la cima de esa montaña? Bueno, ahora está el Monte Olimpo en Grecia. Y luego está el hogar de los dioses, el punto de convergencia de sus poderes, que de hecho solía estar en el Monte Olimpo. Todavía se llama Monte Olimpo, por respeto a las viejas costumbres, pero el palacio se mueve, Perky, tal como lo hacen los dioses. Haces que parezca que este lugar está en Estados Unidos, y prácticamente al lado de esta área también. Bueno, ciertamente. Los dioses se mueven con el corazón de Occidente. Mi ceja se elevó cuando dije el qué de Occidente. Vamos, Perky. Lo que llamas civilización occidental. ¿Crees que es solo un concepto abstracto? No, es una fuerza viva. Una conciencia colectiva que ha brillado durante miles de años. Los dioses son parte de ella. Incluso podrías decir que son la fuente de ella, o al menos, están tan estrechamente atados que no podrían desvanecerse, no a menos que toda la civilización occidental fuera destruida. El incendio comenzó en Grecia. Entonces, como bien sabes, o como espero que sepas, ya que pasaste mi curso con colores voladores, el corazón del fuego se trasladó a Roma, y también los dioses. Diferentes nombres, quizás, Júpiter para Zeus, Venus para Afrodita, etc., pero las mismas fuerzas, los mismos dioses. Y luego empezaron a moverse hacia el oeste de nuevo, ¿no? Pregunté cuando comencé a pensar en todos los lugares con influencia griega y romana en su arquitectura. Mucha gente no estaba muy encariñada con Roma, tampoco América es ahora el corazón de la llama. Es el gran poder de Occidente. Y entonces Olympus está aquí. Y estamos aquí. Consideré las palabras de Chiron mientras miraba a través del valle hacia el océano. Mirándolo después de un minuto, dije, ¿dónde está el monte Olimpo? Dijiste que va con el corazón del oeste, pero puedo pensar en varias ciudades donde estaría. DC, Nueva York, Chicago, Detroit, San Francisco. Cualquiera de ellos podría llamarse el corazón de la civilización occidental. Fruncí el ceño antes de que mi cerebro repasara más datos antes de mirar hacia arriba y decir, está en algún lugar de la costa este, ¿no? Esa es la única área que tiene sentido. Washington DC es el corazón de Estados Unidos.
Si los dioses están aquí, como dices, entonces tiene sentido que estén en algún lugar de la misma costa que la ciudad. Chiron asintió con la cabeza y dijo: excelente deducción, Perky. El monte Olimpo está en la ciudad de Nueva York. Justo sobre el Empire State Building para ser exactos. Parpadeé ante eso desde que cuando Chiron dijo la ciudad de Nueva York, me había imaginado de inmediato que sería sobre el antiguo WTC que había sido destruido hace 4 años o la Estatua de la Libertad. Salí de mis pensamientos cuando Chiron cambió su peso como si fuera a levantarse de su silla de ruedas. Bueno, deberíamos conseguirte una litera en la cabaña 11. Habrá nuevos amigos que conocer. Y mucho tiempo para las lecciones mañana. Además, esta noche habrá s'mores en la fogata, y simplemente adoro el chocolate. Abrí la boca para decirle que no planeaba quedarme tanto tiempo ya que necesitaba sacar a mi madre del inframundo lo antes posible. Pero ese pensamiento fue temporalmente directo a la parte posterior de mi cabeza cuando se levantó de su silla de ruedas. Había algo extraño en la forma en que lo hizo. La manta se le cayó de las piernas, pero las piernas no se movieron. Su cintura seguía alargándose, elevándose por encima de su cinturón. Al principio, pensé que llevaba ropa interior de terciopelo blanco muy larga, pero mientras seguía levantándose de la silla, más alto que cualquier hombre, me di cuenta de que la ropa interior de terciopelo no era ropa interior. Era la parte delantera de un animal, músculos y tendones bajo una piel blanca y áspera. Y la silla de ruedas no era una silla. Era una especie de contenedor, una caja enorme con ruedas, y debe haber sido mágico, porque allí de ninguna manera algo así podría haberlo retenido todo excepto por eso o por algún extraño tipo de sello, y sabía que esto último era imposible. Salió una pierna, larga y de rodillas nudosas, con un enorme casco pulido. Luego otra pata delantera, luego cuartos traseros, y luego la caja estaba vacía, nada más que un caparazón de metal con un par de piernas humanas falsas adjuntas. Bueno, eso explica su presencia no humana. Pensé mientras estudiaba el cuerpo del caballo que acababa de saltar de la silla de ruedas. Un enorme semental blanco. Mi profesor de latín era un centauro. ¡Qué alivio!, dijo Chiron. Había estado encerrada allí tanto tiempo que mis mechones se habían quedado dormidos.